llegamos a los años 60 y nos toca hablar ya de la invasión a la Bahía de Cochinos, la Operación Mangosta, todo lo que tiene que ver con Cuba. Vamos a hablar, por supuesto, de Fidel Castro y de JFK. ¿Qué pasó en esa invasión a la Bahía de Cochinos? ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué pasó lo que pasó, ese desastre? En 1959, Fidel Castro llegó al poder en una revuelta armada que derrocó a Fulgencio Batista. El gobierno de Estados Unidos desconfiaba de Castro, a pesar de que, como vamos a ver después, Castro formaba parte de un plan que ellos tenían. El problema que ellos veían en Castro con el paso del tiempo era su relación con Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética. Y sabemos que el problema no era el comunismo, el problema siempre fue Rusia. Y no importaba qué bandera o qué color pudiera tener el gobierno de Rusia, siempre iba a ser el enemigo. Pero en vez de decir que el enemigo era Rusia, el enemigo era el comunismo. Cuando sabemos que el comunismo es la otra parte, es el otro lado de la misma moneda que ellos mismos implementan. Bueno, antes de su investidura como presidente, Kennedy había sido informado sobre un plan de la CIA desarrollado durante la administración Eisenhower para entrenar a exiliados cubanos para una invasión a la isla. El plan preveía que el pueblo cubano y elementos del ejército cubano apoyarían la invasión. El objetivo final era el derrocamiento de Castro y el establecimiento de un gobierno no comunista amigo de Estados Unidos. Eso era lo que la CIA planteaba como una operación clandestina, pero eso es lo que le planteaban al presidente en ese momento. Después vamos a ver por qué pasó lo que pasó. Bueno, el presidente Eisenhower había aprobado el programa en marzo de 1960. La CIA entonces estableció campos de entrenamiento en Guatemala, que como vimos había sufrido un golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Y en noviembre la operación había entrenado a un pequeño ejército para un asalto y una guerra de guerrillas. Se había elegido Guatemala exactamente porque era un territorio gobernada por un títere. José Miró Cardona encabezó a los exiliados cubanos anticastristas en Estados Unidos. Él había sido miembro del gobierno de Castro, fue el jefe del Consejo Revolucionario Cubano, un comité de exiliados. Cardona estaba a punto de asumir la presidencia provisional de Cuba si la invasión tenía éxito. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener encubiertos los planes de invasión, se hizo de conocimiento público entre los exiliados cubanos en Miami. A través de la inteligencia cubana, Castro se enteró de los campos de entrenamiento de guerrilla en Guatemala ya en octubre de 1960, y la prensa informó ampliamente sobre los eventos a medida que se desarrollaban. Esto, por supuesto, suena muy extraño. ¿Cómo puede ser que esto se haya filtrado cuando estaba en manos de la CIA y era una operación clandestina como las que ya nos tienen acostumbrados, que siempre llevaron a cabo? Como se dice normalmente, ¿se les escapó la tortuga? No, bueno, acá hay algo raro que ahora vamos a desenmarañar. Bueno, poco después de su toma de posesión en febrero de 1961, el presidente Kennedy autorizó el plan de invasión, pero estaba decidido a disfrazar el apoyo de Estados Unidos. No quería que Estados Unidos quedara implicado abiertamente. El punto de aterrizaje en Bahía de Cochinos era parte del engaño. El sitio era un área pantanosa remota en la costa sur de Cuba,
donde un aterrizaje nocturno podría traer una fuerza a tierra con poca resistencia y ayudaría a ocultar cualquier participación de Estados Unidos. Desafortunadamente, el lugar de aterrizaje también dejaba a la fuerza invasora a más de 80 millas del refugio en las montañas cubanas del Escambré. Y si algo salía mal, esto le jugaba en contra. El plan de invasión original requería 2 ataques aéreos contra las bases aéreas cubanas. Una fuerza de invasión de 1.400 hombres desembarcaría al amparo de la oscuridad y lanzaría un ataque sorpresa. Los paracaidistas que serían lanzados antes de la invasión interrumpirían el transporte y repelerían a las fuerzas cubanas. Simultáneamente, una fuerza más pequeña aterrizaría en la costa este de Cuba para crear confusión. La fuerza principal avanzaría a través de la isla hasta Matanzas y establecería una posición defensiva. El Frente Revolucionario Unido enviaría líderes del sur de Florida y establecería un gobierno provisional. El éxito del plan dependía de que la población cubana se uniera a los invasores. El primer percance ocurrió el 15 de abril de 1961 cuando 8 bombarderos salieron de Nicaragua para bombardear aeródromos cubanos. La CIA había utilizado bombarderos B-26 obsoletos de la Segunda Guerra Mundial y los había pintado para que parecieran aviones de la Fuerza Aérea Cubana. Los bombarderos fallaron mucho de sus objetivos y dejaron intacta la mayor parte de la Fuerza Aérea de Castro. Cuando se supo la noticia del ataque, las fotos de los aviones estadounidenses repintados se hicieron públicas y revelaron el apoyo estadounidense a la invasión. El presidente Kennedy canceló un segundo ataque aéreo. El 17 de abril, la Fuerza de Invasión Cubano Exiliada, conocida como Brigada 2506, desembarcó en las playas de Bahía de Cochinos e inmediatamente fue objeto de intensos disparos. Aviones cubanos ametrallaron a los invasores, hundieron 2 barcos de escolta y destruyeron la mitad del apoyo aéreo del exiliado. El mal tiempo obstaculizó la fuerza terrestre, que tuvo que trabajar con equipos empapados y municiones insuficientes. Durante las siguientes 24 horas, Castro ordenó a aproximadamente 20.000 soldados que avanzaran hacia la playa, y la Fuerza Aérea Cubana continuó controlando los cielos. A medida que la situación se volvía cada vez más sombría, el presidente Kennedy autorizó un paraguas de aire en la madrugada del 19 de abril. 6 aviones de combate estadounidenses sin identificación despegaron para ayudar a defender el vuelo de los aviones B-26 de la brigada. Pero los B-26 llegaron 1 hora tarde, probablemente confundidos por el cambio de usos horarios entre Nicaragua y Cuba. Fueron derribados por los cubanos y la invasión fue aplastada ese mismo día. Algunos exiliados escaparon al mar, mientras que el resto fueron asesinados o acorralados y encarcelados por las fuerzas de Castro. Casi 1.200 miembros de la Brigada 2506 se rindieron y más de 100 murieron. Los prisioneros de la brigada permanecieron en cautiverio durante 20 meses, mientras Estados Unidos negociaba un trato con Fidel Castro. El procurador general, Robert Kennedy, hizo pedidos personales de contribuciones de compañías farmacéuticas y fabricantes de alimentos para bebés, y Castro finalmente se conformó con 53.000 millones en alimentos y medicinas para bebés a cambio de los prisioneros. El 23 de diciembre de 1962, apenas 2 meses después del fin de la crisis de los misiles en Cuba, aterrizó en Estados Unidos un avión con el primer grupo de prisioneros liberados. Una semana después, el sábado 29 de diciembre, los miembros sobrevivientes de la brigada se reunieron para una ceremonia en el Orange Bowl de Miami, donde se entregó la bandera de la brigada al presidente Kennedy. Les puedo asegurar, prometió el presidente, que esta bandera será devuelta a esta brigada en una Habana libre. El desastre de Bahía de Cochinos tuvo un impacto duradero en la administración Kennedy. Decidido a compensar la fallida invasión, la administración inició la Operación Mangosta, un plan para sabotear y desestabilizar al gobierno y la economía cubanos, que incluía la posibilidad de asesinar a Castro.
La fallida invasión fortaleció la posición de la administración de Castro, que procedió a proclamar abiertamente su intención de adoptar el socialismo y buscar vínculos más estrechos aún con la Unión Soviética. También llevó a una reevaluación de la política hacia Cuba por parte de la administración Kennedy. El presidente estableció un comité dirigido por el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, general Maxwell Taylor, y el fiscal general Robert Kennedy, para examinar las causas de la derrota sufrida en Bahía de Cochinos. Todo esto suena muy extraño, que haya sido una derrota tan brutal, tan tonta, tan burda, estando Kennedy al frente de Estados Unidos, un presidente al que luego asesinarían. Este examen y esta evaluación de políticas, iniciado en mayo de 1961, llevó en noviembre de ese año a la decisión de implementar un nuevo programa encubierto en Cuba, con el nombre en clave de Operación Mangosta. Dentro de esta Operación Mangosta hubo otra operación, más pequeña, llamada Norwoods, de la que vamos a hablar después. Bueno, la supervisión de esta Operación Mangosta fue proporcionada por el Grupo Especial 5412-2 bajo los auspicios del Consejo de Seguridad Nacional, ampliado para incluir al general Taylor y al fiscal general Kennedy. La Operación Mangosta fue diseñada para hacer lo que la invasión de Bahía de Cochinos no había logrado: sacar al régimen comunista de Castro del poder en Cuba. Eso es lo que decían. Orquestada por la CIA y el Departamento de Defensa bajo la dirección de Edward Lensley, la Operación Mangosta constituyó una multiplicidad de planes con un propósito y alcance de amplio alcance, justamente, valga la redundancia. Lensley presentó el cronograma de 6 fases del proyecto al fiscal general Kennedy el 20 de febrero de 1962 y el presidente Kennedy recibió un informe sobre los componentes de la operación el 16 de marzo de 1962. Lensley descubrió cómo iba a ser el programa coordinado de inteligencia, sabotaje, un sabotaje militar y también un sabotaje psicológico y político, con varias operaciones, así como intentos de asesinato, propuestos contra líderes políticos clave, incluido Castro. Se iban a poner en marcha componentes mensuales de la operación para desestabilizar el régimen comunista, incluida la publicación de propaganda anticastrista, la provisión de armamento para los grupos militantes de oposición y el establecimiento de bases guerrilleras en todo el país. Todo eso conduciendo a los preparativos para una intervención militar en Cuba en octubre de 1962. Algunas, aunque no todas, de las acciones planeadas para esta Operación Mangosta se desplegaron durante 1962, pero la intervención militar no se produjo y el régimen de Castro permaneció en el poder. Aunque no se consideró un fracaso y una vergüenza de política exterior estadounidense tan importante como la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Mangosta no logró sus objetivos, ni los más importantes ni tampoco los más leves. Mientras tanto, durante la primavera y el verano del 62, los informes de inteligencia estadounidenses indicaron un aumento de los envíos de armas desde la Unión Soviética a Cuba. En medio de la creciente preocupación en Washington sobre si las armas soviéticas que se estaban introduciendo en Cuba incluían misiles balísticos con ojivas nucleares, en octubre de 1962 la administración Kennedy suspendió la Operación Mangosta ante esta amenaza mucho más seria, una que resultó en la confrontación más peligrosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Dentro de esta Operación Mangosta estaba la Operación Norwoods, que era un plan, obviamente urdido por la CIA, que pretendía un respaldo de la población para atacar Cuba.
¿Y cómo iban a lograr esto? Como lo habían logrado siempre que quisieron entrar en una guerra, mediante falsas banderas. Por supuesto que esto no llegó a buen término, como vimos, y no sirvió como justificación para la intervención militar en Cuba. Por eso vemos cómo dentro de esta operación Mangosta había múltiples operaciones más pequeñitas. Una de estas era la Norwoods, que tenía que ver con las falsas banderas para que la gente clamara por una intervención militar en Cuba. Pero ahora vamos a ver por qué el fracaso estrepitoso de la invasión a la Bahía de Cochinos, por qué hicieron todo tan mal cuando normalmente hacían todo tan bien. Y tiene una explicación. Siempre se habló de la relación de Castro con la CIA. Y según un investigador, Henry Makow, que presentó bastante información al respecto con muy buena bibliografía, con muy buena documentación, él nos cuenta que, por supuesto, lo que siempre se dijo de Fidel, que era un cómplice encargado de destituir a Batista y reducir a Cuba a la miseria y la servidumbre, igual que cualquier otro dictador instalado por Estados Unidos. Y él dice que la historia completa de Castro es aún peor y que eventualmente saldrá a la luz ampliamente, porque el hecho de la conexión sí que se habla y se menciona. Y bueno, parece que el punto es que Castro estaba en la nómina de Citibank y de la CIA desde el principio. Después de todo, la CIA y el comunismo son instrumentos de los banqueros centrales. Entonces, esto cierra, si Castro era realmente de la CIA, como él dice, y muchos otros también lo dicen, se puede ver la historia moderna desde otra perspectiva, y la invasión de Bahía de Cochinos, por ejemplo, la podemos ver como lo que realmente fue una operación que estaba destinada al fracaso desde su inicio. Y esto para desacreditar a Kennedy y hacer que Castro se quedara en el poder y quedara bien plantado en el poder. Porque una verdadera invasión estadounidense a Cuba habría sido de otra manera. Y ahora se entiende desde este punto de vista por qué no sucedió, por qué hicieron las barrabasadas que hicieron. Es decir, fue una invasión digna de una comedia. Y hay que remontarse un poco más atrás, a la década del 50, cuando los banqueros Rockefeller y Mayer organizaron una sociedad cubana llamada Moa Bay Mining Company. Y es allí donde el Rockefeller contrata a 3 títeres del Caribe, que serían Fidel Castro, Howard Hunt y George H.W. Bush. El Citibank de Rockefeller proporcionó el apoyo financiero que Fidel Castro necesitaba para derrocar a Batista. Y el banquero se habría beneficiado inmensamente de la expropiación ficticia de Castro de los campos mineros de Moa Bay. Castro recibió su entrenamiento en las artes del no se puede mencionar, pero bueno, el hecho revolucionario, pero más tendiente a lo económico, y la guerra de guerrillas de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, del coronel William Morgan de Ohio. Como todo agente, como todo lo que vino después, que fueron entrenados por ellos mismos.
Los bancos mantuvieron el control real de todas las operaciones mineras y petroleras de Castro, entre comillas, y mientras tanto recolectaba ganancias extravagantes de los interminables rescates del Pentágono por parte de los contribuyentes estadounidenses. Entonces Castro era un lacayo de Mayer Rockefeller Dulles. Con aceite de zapata como tapadera, pronto se convirtió en el favorito de Bush. Sin duda Castro fue informado previamente sobre la inminente invasión de abril del 61, como vimos. Una invasión que iba a ser llevada a cabo por un grupo de cubanos de Miami que iban a ser lanzados a hacer algo que a lo que no estaban preparados. Iban a ser carne de cañón. Fueron conducidos directamente a su matanza en un fuego cruzado, en una estrecha bahía y larga bahía. De hecho, un pantano conocido como el Zapata. También lo que era la cobertura aérea no tenía ninguna diferencia con esto, también era un desastre. Entonces, esta humillación hacia Kennedy en la operación de Bahía de Cochinos llevó directamente a los rumores de la absoluta invencibilidad de Castro. Un Castro entrenado y armado por el Pentágono y financiado por la CIA y el Citibank. Y por supuesto, sabemos que el que tenía que perder era Kennedy, y después pasó lo que pasó. Incluso la CIA difundió rumores de que cientos de intentos de asesinato de Castro habían fracasado. De esto siempre se habla, de la cantidad de veces que intentaron asesinarlo de diferentes maneras. Bueno, todo esto habría sido propaganda y rumores lanzados por la CIA. La famosa desinformación, las fake news también. Y entonces con esto también se aseguró como un estatus de cómic de Castro como el invencible. Y al que finalmente asesinaron fue el presidente de Estados Unidos, a Kennedy. ¿Cómo puede ser que a Castro no lo podían matar, pero a su propio presidente sí? Y bueno, por supuesto que cuando se depuso a Batista en su momento, en toda la propaganda que se hizo, porque Batista no era ningún santo, por supuesto, pero se le echaron más cosas encima de las que ya tenía. Y lo que hizo, tras el colapso de la economía cubana en la década del 30, fue establecer una constitución en 1940 basada en la soberanía del pueblo cubano. Y claro, esto era un gran problema para los banqueros, porque había un tema, cuando tenían que tomar alguna decisión o alguna acción que tuviera que ver con Wall Street, por ejemplo, y demás, se topaban con esta constitución y que hablaba de la moneda nacional para la circulación. Se fundó un Banco Nacional de Cuba, un Banco de Desarrollo Agrícola e Industrial para financiar el desarrollo económico interno, con la intención de construir una clase media estable. Y esto iba en contra de lo que pretendían los señores banqueros. Instauró algunas otras políticas y, en resumen, si el modelo Batista de Cuba hubiera tenido éxito, habría dado un peligroso ejemplo del potencial económico de una soberanía constitucional para Estados Unidos y en todo el Caribe y América del Sur, América Central. Entonces, había que sacarlo, más allá
de que realmente, bueno, él tenía conexiones con las mafias. No nos olvidemos que era el centro del juego, los casinos, todo lo que tenía que ver con inversiones de familias, los famosos grupos mafiosos italoamericanos que se dedicaban al juego. Y para eso Cuba era un paraíso en esa época. Pero también era un desangrar la economía de Estados Unidos, porque todos iban a dejar dinero ahí. Porque iban de vacaciones, iban a dejar muchísimo dinero en los casinos, en los lugares de alterne. Entonces, por donde se lo mirara, la cosa no estaba bien para Estados Unidos con una Cuba en esas condiciones. Y por eso es que hicieron lo que hicieron y apareció el gran Fidel. A todo esto, Fidel ya era un rebelde, digamos, mucho antes del segundo periodo de poder de Batista, y había sido presidente del cuerpo estudiantil de la Facultad de Derecho, se involucró en la política del campus, muchas veces alcanzó proporciones violentas, obviamente, en la Universidad de La Habana. También fue uno de los fundadores de la Unión Insurreccional Revolucionaria, una organización de terror, que luego emergería como un modelo para el grupo liderado por Osama en Medio Oriente. Y presuntamente este grupo se ocupaba de asesinato político. Castro fue arrestado varias veces en relación con asesinatos, nunca fue condenado. En 1947 participó en un fallido complot para derrocar a Rafael Trujillo, que era presidente de la República Dominicana, considerado un dictador. Pero bueno, esto se llamó la Expedición Cayo Confites, pero fue detenida antes de su puesta en marcha, así que bueno, no pasó. También muchos investigadores proponen que Castro estuvo involucrado en el asesinato en el año 48 de un político colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Y porque, bueno, se especula que Gaitán probablemente habría sido elegido presidente si no hubiera sido asesinado en el año 48. Castro había intentado reclutar a Gaitán para su causa, pero Gaitán se había negado repetidamente y fue asesinado porque era demasiado influyente políticamente y, bueno, había que sacarlo del medio. Gaitán había sido un abogado de Bogotá que ganó popularidad nacional al defender con éxito a los trabajadores en huelga de la United Fruit Company, de la que ya hablamos cuando hablamos del golpe en Guatemala. Y del otro lado, del lado de la compañía, teníamos como abogados a John Foster Dulles, hermano del jefe de la CIA. Así que, bueno, ahí lo teníamos a Gaitán, que terminó asesinado. Bueno, pero volviendo a Batista y a lo que se había convertido Cuba en ese momento, que era un lugar de reunión, un lugar de, bueno, de juego, de todo eso. Esto surge en los años 40 y 50, bajo la presidencia de Grau, de Socarrás, que tenía muchas conexiones con Rockefeller, Citibank, Bush, Texas, con la mafia. Y bajo Grau y Socarrás se dio rienda suelta a los banqueros de Nueva York y sus mafias. Y La Habana se convirtió en un lugar que, bueno, era casi Sodoma y Gomorra para la gente. Y llega Batista y está esto. Y claro, le cayó todo encima.
El tema es que Makow, este investigador, cuenta que en el manual de entrenamiento de la CIA es donde se encuentra mucha información, porque en sus programas de capacitación la CIA sabe que sus agentes de campo necesitan conocer tanto la historia ficticia, digamos, que nos dan los medios de comunicación, tanto como la historia real, así como la conocen los digitadores. Y en este manual de entrenamiento se lee, desde la página 27, sobre Batista y los bancos, y dice textualmente lo siguiente: hubo momentos en que el gobierno, impulsado por elementos proteccionistas nacionalistas, alentó la diversificación de la agricultura y la industria, e intentó resolver los problemas económicos básicos resultantes de la dependencia excesiva de la producción de azúcar, es decir, de la United Fruit. Pero estos esfuerzos fueron malos. Y en épocas de prosperidad, cuando el gobierno tenía a su disposición los medios y la oportunidad de diversificar y expandir su base económica, no lo hizo. Solo en épocas de crisis económica adoptó medidas correctivas, que proporcionaron el motivo, pero no los medios para el cambio. Atraídos por rendimientos mayores y más rápidos, los inversores privados, tanto nacionales como extranjeros, invirtieron su capital en la producción de azúcar y mostraron poco o ningún interés en promover y desarrollar industrias de exportación distintas del azúcar y bienes de consumo del mercado interno para el propio mercado interno. En un esfuerzo por expandir la base económica de Cuba, el gobierno de Batista asumió una mayor responsabilidad económica en la década del 50 y estableció una serie de instituciones crediticias y un plan de desarrollo a gran escala. El Banco Nacional, autorizado legalmente en 1948, entró en pleno funcionamiento a mediados de 1950. El Banco de Desarrollo Agrícola e Industrial fue establecido en 1950 para promover el crédito rural y el desarrollo industrial. Muchas nuevas instituciones de crédito gubernamentales autónomas florecieron durante el periodo hasta 1959, que es cuando Castro reemplazó a Batista. Un nuevo plan de desarrollo económico y social de Batista, que incluía incentivos fiscales y crédito más fácil, se puso en vigor en 1954 para reducir el desempleo y aumentar la producción. Este ambicioso plan requería el gasto de 350 millones de pesos cubanos, que en ese momento eran 1 a 1, es decir, un peso a un dólar, durante un periodo de 4 años. Entonces, según esto, Batista le estaba quitando el control a los banqueros. Quería la paridad entre el peso cubano y el dólar, utilizaba su Banco de Desarrollo Agrícola e Industrial para el desarrollo rural y, claro, esto choca con lo que siempre nos cuentan de Batista, que era un dictador. No podemos decir que no lo haya sido en un punto, eso podrán decirlo quienes vivieron en esa época en realidad. Pero tampoco nos podemos fiar de lo que nos haya dicho la CIA. Entonces, la verdad no la tenemos. Si era tan malo como nos dicen, si era tan bueno como nos dicen por otro lado, lo más seguro es que haya ido por el camino del medio. Y que haya hecho cosas que molestaban. No por nada lo quitaron de su puesto. A nadie lo quitan de su puesto si no molesta. Y hay que ver quién es quien lo suplanta. Entonces, cuando siempre nos muestran en las películas que todo esto de los casinos y demás, con Batista a la cabeza como agente de Estados Unidos, que justifica una revolución y una gran epopeya contra el imperialismo y todo eso que dicen, es una versión hollywoodense y como tal es para descartarla de pleno.
Y lo que podemos pensar es, bueno, no existen los héroes, así que no vamos a poner a Batista en un lugar de héroe, ni mucho menos. Fue un presidente que hizo algunas cosas bien, otras cosas mal, que estaba en un país que estaba dado vuelta por el juego y la corrupción, pero a través de los grupos de la mafia que venían de Estados Unidos. No eran grupos cubanos, eran grupos que venían de Estados Unidos y que estaban relacionados con los mismos de siempre. Entonces cualquier cosa que él hubiera querido hacer para frenar esto o ponerle un mínimo tope o cualquier cosa que les molestara, obviamente su figura tenía que ser quitada del medio. Y si vamos a buscar y encontramos que el señor Castro fue adoctrinado y entrenado por la CIA, cierra muy bien la historia porque además esto se repitió en la historia mundial durante todo lo que vino después hasta el día de la fecha. En un patrón, porque es siempre calcado. Y un régimen que hasta el día de hoy está enquistado en esa isla, destruida por ese gobierno que supuestamente los fue a salvar del desastre que había antes, al que supuestamente quisieron matar innumerables veces y nunca pudieron. La CIA, que es tan capaz, que ha hecho tantas cosas, nunca pudo matar a Fidel Castro, pero sí hizo rodar la bola de las veces que intentó hacerlo y no pudieron. Incluso si quedaron mal, si son cosas que no deberían contarse porque son fracasos, pero las cuentan. ¿Por qué las cuentan? ¿Y por qué, después de haber intentado matar tantas veces a este señor, sin éxito, a la primera sí matan a su presidente? A un presidente que estaba en ejercicio cuando dijeron querer invadir la isla para sacar a un dictador marxista, haciendo un operativo ridículo, mandando a la muerte a un montón de cubanos que sí tenían intenciones de hacerlo, pero que los usaron, tratando de poner a la gente en contra, como lo hacen siempre, pero que resultó en un fiasco total porque estaba mal organizado, mal pertrechado, y esto no se concibe en un gobierno norteamericano, en un Pentágono que ha hecho las operaciones encubiertas más aberrantes, pero siempre les han salido bien. Han hecho golpes de Estado en innumerables países y ya estaban entrenados. Ya vimos lo que hicieron en Irán, en Guatemala, la Operación Gladio, y resulta que no pueden cruzar a una isla y se les ocurre entrar por un pantano con unos aviones viejos, repintados, filtrando información. Después dijeron que había infiltrados. Sí, unos infiltrados que le dieron toda la información a Fidel mucho tiempo antes de que esto sucediera. O sea, no se dieron cuenta que la información ya la tenía Fidel. Si había infiltrados y se lo contaron, ellos no se dieron cuenta. Todo esto hace pensar que realmente lo que querían era desprestigiar a Kennedy y darle más poder y un halo de invencible a Castro. Y bueno, eso es lo que hay con la invasión a la Bahía de Cochinos, la operación Mangosta, la operación Norwoods,
Fidel y Kennedy, porque nunca se entiende qué es lo que pasó con esto. ¿Por qué justo la CIA y el Pentágono se equivocan de tal manera con Kennedy siendo presidente? Al menos es sospechoso. Cada cual podrá pensar lo que quiera. Muchos van a pensar que Fidel no era un agente. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero ahí están presentados los hechos y hay que sacar conclusiones, nada más. Y además hay documentación. Está, por ejemplo, el entonces embajador de Estados Unidos en Cuba, Earl Smith, que dijo: Castro no podría haber tomado el poder en Cuba sin la ayuda de Estados Unidos. Las agencias del gobierno estadounidense y la prensa de Estados Unidos jugaron un papel importante en llevar a Castro al poder. Como embajador de los Estados Unidos en Cuba durante la Revolución Castro-Comunista de 1957 al 59, tuve conocimiento de primera mano de los hechos que provocaron el surgimiento de Fidel Castro. El Departamento de Estado intervino consistentemente, de manera positiva, negativa y por insinuaciones, para provocar la caída del presidente Fulgencio Batista, haciendo posible que Fidel Castro asumiera el gobierno de Cuba. Esto lo dijo en una carta del 26 de septiembre de 1979. También hay que tener en cuenta algo que es bastante absurdo. Estados Unidos gastó miles de millones de dólares y envió 500.000 soldados alrededor del mundo en Vietnam para luchar contra el comunismo, pero no movió un dedo para luchar contra el comunismo en una isla que tiene pegada. Lo podría haber hecho muy fácilmente y no hicieron nada, hicieron esa ridiculez de la Bahía de Cochinos. Otro dato más para agregar: Castro no suprimió la masonería en Cuba, sí suprimió la iglesia, pero hay más de 300 logias que siguen funcionando hasta el día de hoy. Porque cabe preguntarse si ¿realmente Castro era un enemigo jurado del capitalismo estadounidense? ¿Cómo sobrevivió durante tanto tiempo en el patio de Estados Unidos? Porque Cuba es el patio. Entonces, si toda esta gente gastó enormes recursos en remover violentamente a líderes que percibían como enemigos de sus intereses en países lejanos, como a Mossadegh en Irán, como lo hizo en Guatemala, diciendo enseguida que era un comunista, como a tantos otros, no lo hizo con alguien abiertamente comunista. Y después tenemos que durante los últimos 40 y pico de años, 50 años, se promovió al Che Guevara como un ícono de la cultura pop occidental, que rivaliza con Elvis, con Marilyn Monroe, con Hollywood. Se estampan remeras. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo tiene tanta propaganda? Algo hay detrás, porque además grandes marcas están también detrás de esa propaganda, marcas estadounidenses. Y por otro lado, siempre promocionaron a Batista como el amigo corrupto del mafioso estadounidense, pero se olvidan de decir que muchos más mafiosos ayudaron a los castristas, como por ejemplo Jack Ruby. Así que, bueno, pintado el cuadro de lo que pasó en Cuba, de estas operaciones encubiertas de la CIA, que en este caso fallaron,
O casualidad, fallaron cuando el presidente era Kennedy y del otro lado estaba Fidel. Pongamos las piezas en orden, en su lugar, y vamos a ver que al menos algo raro pasa. Múltiples teorías al respecto. Hay de todo. Quien dice que sí pertenecía a la CIA, quien dice que no. La cuestión es que con alguna de esas explicaciones cierran bastante bien entonces qué fue lo que pasó, por qué semejante derrota. Sobre todo bajo la administración Kennedy, con todo lo que pasó después. Entonces, este recorrido por lo que fue la operación más grande que intentó Estados Unidos en contra de Cuba, en contra de Fidel Castro en realidad, y ponernos a pensar si realmente fue en contra de Fidel o no. Pero la realidad es que existieron las operaciones, existió la invasión, existió la operación Mangosta, dentro de la operación Mangosta la Northwoods, y bueno, ahí los tenemos todavía. Ahora están reclamando. Esperemos que alguna vez podamos decir Cuba libre y no por un trago.